Entonces vamos a hablar sobre conceptos de capa de red, ¿cierto? Esto no es realmente introductorio, sino básicamente mirar cómo va a ser el desarrollo de aquí en adelante de las cosas, pero ya determinando el principio de trabajo que nosotros tenemos sobre la precisa capa de red. Entonces nosotros aquí vamos a explicar básicamente cómo se compone una red de ahora en adelante, cómo se construye, que puede ser un concepto extrapolado a muchos ámbitos, y obviamente pues la idea que nosotros tengamos acá es la de dimensionar un tráfico. Entonces, digamos que en este caso la situación puntual es la de desarrollar una idea bien sólida de lo que es la capa de red. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros en ese momento estamos ubicados ya por subir aquí, a este peldaño, dentro del modelo OSI. Entonces, prácticamente nosotros estamos dejando de lado, cuando ya pasemos otras cosas, ya cuando comencemos a hablar de construcción de redes, digamos que dejamos de abordar tanto la capa física para pasarnos más a las capas de aplicación y a las capas lógicas. Entonces, normalmente, pues nosotros abstraemos la capa de red como una capa que soporta muchas cosas. Lo que pasa es que realmente esto no se llama capa de red porque es que realmente aquí estén las redes. Digamos que lo importante de esto es que allí van a haber conceptos que más bien están muy obligados o muy relacionados a tener que relacionarse y tener que, digamos que perfilarse sobre la denominación de todo lo que se llame host en una estructura de red. Entonces, digamos que esto trabaja sobre la base de denominación lógica y sobre lo que ustedes están considerando que son modelos de red. Esos modelos son estructurados y los modelos, pues obviamente cada cosa tiene un modelo y para poderlo interconectar con otra cosa, pues la interacción es entre modelos. Entonces, si notan un poco, los modelos tienden a veces a particularizarse, pero en este ambiente no pueden ser particulares, tienen que ser unos modelos muy normalizados. Entonces, en este caso, la capa de red para poder trabajar y disponer de la debida forma para poder desarrollar cosas, pues tiene que considerar que ella va a emplearse a fondo considerando trabajos posiblemente extremo a extremo, en donde supuestamente en la capa de red se va a tener que relacionar con situaciones en las que nosotros vamos a manejar el direccionamiento de los dispositivos. Cuando hablamos de direccionamiento, estamos hablando de la denominación formal de los hosts, de todo lo que se considere que va a estar en red. Y pues, ¿qué son hosts? Pues hosts es todo aquello que es capaz de portar una identificación dentro de un concepto de red. Y esto va a aplicarse desde lo que se considere como un dispositivo final hasta un dispositivo que tome decisiones de cómo enrutar el tráfico en una red. Entonces, probablemente las palabras que estemos aquí asociando todo el tiempo son las palabras de encapsulación, enrutamiento, desencapsulación, porque esos procesos van a ser recurrentemente dinámicos, en este caso. Ahora, la capa de red monta, digamos que en primera instancia, un protocolo único, que es muy importante. El protocolo, bueno, no es un protocolo único realmente, eso ya decirlo, bueno, es un protocolo muy importante que prácticamente todo el mundo piensa que es único en esa parte, ¿no? Y hay más protocolos. Las capas de red normalmente se relacionan, para que ustedes lo entiendan, con la forma de denominar los hosts. Entonces, pues, lo que pasa es que el mundo trabajó sobre protocolos y esos protocolos, pues digamos que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora porque no solamente ha habido evolución, sino consumo de los mismos recursos que tienen los protocolos.
Entonces, por ejemplo, por eso es que habla uno del protocolo IPv4, que es que el protocolo IPv4 se acabó, luego llegó otro protocolo, que es que van a haber más alternatividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que pasa es que en la capa de red existieron muchos protocolos de denominación, muchos. Y desde ese punto de vista, los protocolos de denominación han considerado siempre establecer relaciones de asociación para particularmente sostener el proceso de consumo de los servicios. Porque la red no es el hecho de que algo pueda entregar o dispersar datos. Finalmente, el meollo de las redes fundamentalmente es el que yo pueda instalar servicios y sean consumibles. ¿Ves? Antes de ir a decidir, por ejemplo, qué protocolos iba a quedar, porque es que lo que se quedó se llama el Internet Protocol, el protocolo IP, pues existieron otros protocolos. Había uno que se llamaba IPX, otro que se llamó AppleTalk, otro que se llamó DECNEC. Bueno, eran protocolos que supuestamente se consideraban, así como IP, protocolos enrutados. Entonces, pues, ¿qué fue lo que comenzó a decidirse o a inclinarse a nivel de la balanza por IP? Pues muy sencillo, ¿no? Por IP, en este caso, digamos que, ¿por qué IP es tan importante? Porque prácticamente hoy en día la idea es que todo se paquetiza. ¿Por qué se le dice se paquetiza? Porque es que todo se vuelve un concepto digital. Entonces, ¿cuándo se vuelve algo digital? Cuando se vuelve necesario tener que rastrear o tener que darnos cuenta de qué cosas son las que interoperan o interfuncionan en un dispositivo. Entonces, IP, cuando se pusieron a revisar qué protocolo era mejor para todas estas cosas, pues se dieron cuenta que IP era muy sólido. Entonces se dan cuenta ustedes, pues en este caso, de que IP va a aportar, digamos que, y por todo desde hace muchos años, la responsabilidad de poder colocar al mundo bajo un mismo formato. De hecho, el rey de los protocolos es IP. Han habido dos versiones, de pronto hasta una tercera, que de pronto ahorita la mencionamos, pero el protocolo es el protocolo rey. No hay ni nada más que decir. Aquí en la gráfica les están mostrando a ustedes la forma en como, por ejemplo, entre segmentos, un par de máquinas de capa 3, un par de máquinas que están haciendo interoperación, interconexiones, están intercambiando paquetes, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una máquina de capa 3, aquí hay otra máquina de capa 3. ¿Ellas qué están haciendo realmente? Los enrutadores son los únicos dispositivos que son capaces de resolver problemas de interoperabilidad, interconexión, trabajo entre redes, que es el Internet Working. Y son los únicos dispositivos que de pronto están aptos para trabajar en un concepto que se llama extranet Internet. O intranet, extranet, Internet. Formas de decir las cosas, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿qué características son, por ejemplo, fuertes de mencionar, o que son necesarias de mencionar para IP? Pues hombre, IP porque es robusto. Entonces uno dice IP es un protocolo disque no orientado a conexión. El receptor realmente, o sea, en un circuito de comunicación de datos, cuando tenemos IP funcionando, nosotros no tenemos idea en ese sentido qué está pasando entre el nodo origen y el nodo destino. ¿Por qué? Si es por cuenta de IP, pues el IP tiene no hace el registro ni el trazado de los intercambios de paquetes, porque esa no es su función. Esa es una función más que todo asociada a otro tipo de protocolo, pero en otra capa. Esa otra capa, si el servicio que se está implementando o usando tiene que ver con ese protocolo, entonces ese protocolo se va a llamar TCP. Y esto es en la parte de transporte.
Pero si el protocolo es UDP, eso tampoco pasa. ¿Ya? Entonces, hay un pequeño asunto. Digamos que yo quiero trabajar en red y voy a usar IP. La red como tal no se da cuenta cuando yo voy a usar el esquema de servicios y los medios compartidos porque no tienen idea. Entonces, por ejemplo, acá están asemejando una comunicación vía IP, la están comparando como el envío de una carta, ¿cierto? En este caso, de un lado a otro. Si se dan cuenta, esa carta, por ejemplo, la recibió un buzón. A ese buzón, un servicio de recogida de encomiendas y de cartas y de correos lo tomó y lo repartió. Pero hay un pequeño problema. La persona que mandó la carta no tiene conciencia si el receptor del otro lado la va a recibir, ¿no? Si está presente. No tiene conciencia de cuándo la carta llegue. Y tampoco tiene conciencia de que el receptor vaya a coger la carta y la lea. Ahora, pues si el receptor no sabe ninguna de estas cosas por cuenta del emisor, pues el receptor por cuenta del emisor tampoco, pues ¿qué va a saber? Es más, de hecho, el receptor no sabe ni siquiera si va a llegar una carta o no. Eso es lo que está pasando por el lado de IP, con él solamente funcionando. Entonces, no es un protocolo orientado a conexión. Cuando uno habla de que algo es orientado a conexión, tiene la certeza de decir, bueno, listo, es que yo ya sé que esto entró por aquí y va a salir por acá y se lo va a replicar más allá. Entonces, allí sí hay una pequeña idea de definición, pero de otra manera no. O sea, IP no es eso. IP sí es un protocolo de máximo esfuerzo de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple, ¿no? Entonces, un protocolo pues obviamente de red que es IP, que es no confiable. IP, por ejemplo, no garantiza, como dice allí, que se reciban todos los paquetes, porque ese no es su problema. ¿Ya? Entonces, para poder considerar de que todos los paquetes se han recibido, hay que decirle a otro tipo de protocolo que haga el seguimiento de los paquetes y asegure la entrega. Pero eso no es una labor de IP. Entonces, IP, digamos que, ¿por qué se le dice que es de máximo esfuerzo de entrega? Porque IP sencillamente espera que todos lo hagan bien. No le pasa nada más. A IP no le interesa sino que finalmente el paquete se construya o se reconstruya o obviamente se divida. De hecho, por ejemplo, cuando se está mandando un archivo muy grande, supongamos que se está mandando un libro, ¿cierto? Entonces el libro digamos que el libro tiene 500 páginas. ¿Cómo se deben de mandar los paquetes en referencia al libro? Sencillo, pues uno pensaría que cada carta podría ser un paquete. Y esos paquetes que van de un lado al otro no tienen ningún orden. Ellos van llegando. ¿Quién es el encargado de decir, bueno, esta es la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3? Profe, IP no es, señor. qué pena una pregunta. Pues leyendo aquí, pues lo que dice que pasa, que a dónde va el paquete que se pierde o pues cómo se llega a perder un paquete. Pues la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo soy IP. Si usted me pregunta a mí si yo soy TCP, eso es otro paseo. Porque es que como IP no sabe, IP no sabe. O sea, ¿qué pasa si se pierde un paquete? ¿O qué pasa si un paquete realmente está malo? Ese no es problema de IP. El problema es en este sentido más crítico cuando desde ese punto de vista hay un protocolo de transporte asociado a IP que sí tenga, supongamos que la aplicación está mandando paquetes que se soportan sobre TCP. Eso es más un problema de TCP que de IP. O sea que IP solo es para enviar y ya, el problema de él es solo enviarlo. IP es para denominar, o sea, con todos los servicios que presta IP solamente entrega eso. O sea, IP no te dice a vos, o sea, IP es un desmemoriado, porque él no sabe qué iba o qué venía.
Ok. Él es información pura. O sea, yo estoy es para que a mí me sirvan. ¿Quiénes son los realmente lo que pasa en la capa de red, entre la capa de red y la capa de transporte, es realmente un matrimonio por conveniencia? Porque la capa de transporte, cuando ofrece servicios orientados a conexión, entonces esos servicios orientados a conexión sí le van a dar la fiabilidad de la entrega de una cosa que suceda entre un origen y un destino. Por eso es que uno habla, en este caso, de que las cosas van dentro de, o sea, por eso se habla de un paquete. Un paquete es lo que realmente referencia. Uno referencia dentro de un paquete un direccionamiento IP y un segmento o un datagrama dentro. Entonces, eso es lo que se debe encargar de precisamente considerar si pues hay procesos de fiabilidad en la entrega de la información. Lo que pasa es que pensemos también en la otra posibilidad, porque resulta que está UDP. UDP no es orientado a conexión. Entonces, imagínense juntar a UDP con IP. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, cuando ese tipo de cosas están pasando, en las redes no se dice, bueno, echémosle la bendición. No. Cuando la gente tiene esa necesidad de tener que mezclar aplicaciones sobre un protocolo que se llama UDP y IP, que no vayamos tan lejos. Hay una cosa que se llama disque telefonía IP. La telefonía IP funciona así. ¿Ves? Pero el cuento es que, ¿por qué tiene que ser por UDP? Y no por TCP, porque es que UDP es rápido. UDP no evalúa, no pregunta, a él no le interesa, sino transporte. ¿Dónde está la confiabilidad? En los procesos que realmente se implementen y se desarrollen para fiabilidad en los extremos de la comunicación. No es precisamente en los protocolos portados. Esa es la realidad. Y así, como les estoy contando este asunto a ustedes, sucede ese mismo tipo de cosas con muchos protocolos. Mire, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Queremos trabajar en redes, nosotros vamos a tener que trabajar con una cosa que se llama DNS. El DNS es eso, un servicio de consulta que tiene que ser muy rápido. ¿Qué se monta sobre el DNS? Pues obviamente un proceso de queries, de consultas, pero con un protocolo que tiene que ser evidentemente liviano. ¿Cuál es ese protocolo? UDP. ¿Cómo es UDP? No orientado a conexión. Entonces, son cuestiones que de pronto en ese caso hacen que las redes se eficienticen un poco. Entonces, digamos que otra de las cosas también más importantes de todas sobre el protocolo IP es que él es independiente de la red en la que trabaja. Usted puede estar trabajando desde una red inalámbrica y enviando la información a una red alámbrica. No pasa nada. ¿Eso qué permite decir? Es que IP es un proceso de conformación de información escalable. El protocolo IP es un protocolo escalable, porque usted lo puede usar donde sea. A usted le vale, disculpe el término, hongo, que usted esté trabajando desde una red alámbrica en cobre, y luego pasar a una red WAN, luego pasar a una red por fibra óptica, luego bajar a un protocolo IEEE 802.3, perdón, y luego de ahí pasar a un IEEE 802.11. ¿Ves? Eso es independiente de los medios. Y a él no le interesa eso. Importante reconocer acá, ¿sí?, que el protocolo IP, ¿sí?, señor. Bueno, entonces, en este caso es importante reconocer que cómo se genera un paquete. ¿Qué es? Eso es lo que yo mencioné hace un segundo. ¿Qué es realmente un paquete? Un paquete, pues, está compuesto por realmente dos, digamos que, dos cosas. Cuando yo estoy trabajando con aplicaciones y están definidas en la parte de transporte, lo que me dice a mí la parte de transporte es que a mí me entrega o un segmento o un datagrama. Y yo lo que debo de hacer en la capa de red es encapsular ya sea el segmento o ya sea el datagrama. Eso es un paquete. Cuando yo digo voy a encapsular en la capa de red un segmento, un datagrama, estoy construyendo una cosa que se llama paquete. Cuando yo encapsulo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues asociándole a la PDU de la capa de transporte
que se llama segmento banda-grama, un encabezado IP. Eso ya es un paquete. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bueno, Señor, señor profe. Sigamos. Bueno, entonces hablemos de lo que es un paquete, un encabezado de un paquete IP. Esto es un encabezado de un paquete IP. Sería muy bueno que lo tuviera muy presente. Si notan un poquito, él tiene una extensión de 32 bits. ¿Ya ven? También determinamos en ese caso pues que tiene varios campos, entre ellos el campo versión, el campo longitud del encabezado IP, los servicios diferenciados, la longitud total, la identificación, el señalizador, el desplazamiento de fragmentos, el tiempo de existencia, el manejo de los protocolos, el checksum del encabezado, la dirección IP origen, la dirección IP destino, las opciones considerando si esto se hace de un proceso optativo o no, y lo finalmente manejado dentro de esto para que de pronto dé múltiplos de 32 bits es una cosa que llama stuffing o relleno. ¿Está claro? Profe, perdón, esa parte de servicios diferenciados, ¿qué es? Buena pregunta. Mira que esta presentación es un poquito parca, ¿no? Voy a abrir la otra presentación que está acá y que habla sobre los servicios diferenciados. Y te cuento, más fácil. Pues digamos que los servicios diferenciados, por acá están. Lo que pasa es que ellos van a determinarse pues de acuerdo a la aplicabilidad que de pronto le estemos dando. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar, sí, estos son los campos de versión, este es el campo longitud, este es el tipo de servicio diferenciado. ¿Qué se supone que en este caso debe colocar uno ahí? Pues normalmente, digamos que por defecto a veces uno no se coloca nada, pero cuando el nivel de importancia a ciertos protocolos de la capa de red hay que tenerlos en cuenta, entonces uno está aplicando conceptos de una cosa que llama calidad en el servicio. Entonces, ¿cómo se compromete esa parte? ¿Cómo se asocia? Pues uno tendría que revisar ciertos parámetros para manejar dentro de ese octeto qué tipo de cosas uno va a determinar que le sirvan. Entonces, por ejemplo, ahí está, en ese caso, cómo se debe manejar para los 8 bits la precedencia, el DTR, en ese caso, y obviamente, pues, lo más importante de esto es que pues esto cuadre o conjugue con los tipos de opciones que se estén manejando para, por ejemplo, definir ese proceso de calidad del servicio. Profe, perdón, eso es como cuando, mejor dicho, me imagino que eso está asociado al tema de que cuando uno, digamos, está configurando la red y uno le dice, mire, dele calidad de servicio a tal protocolo, pero no, pero tal... sí, eso tiene que ver más que todo con esa parte porque si revisas un bloquito, nosotros podemos priorizar, podemos en ese caso marcar como función crítica o determinarlo como un protocolo de control de red o de internet network, pues en ese sentido, ese tipo de situaciones se implementan de esa manera, pero para poder hacer eso, repito, a usted le tocaría desarrollar como implementador de software algo que le diga al protocolo desde su estructura que él tiene que definir esas variables. De hecho, ya hay muchas cosas que ya están definiéndolas, ¿cierto? El asunto es que, por ejemplo, pero lo que sí es cierto es que yo por puro, digamos que por puro gusto, yo no puedo modificar esas opciones ya están determinadas. Para poder que de pronto se delimiten a hacer lo que uno está buscando con los servicios y se aplique calidad en el servicio. Lo que pasa es que la calidad en el servicio no es que diga yo voy a meter calidad en el servicio, es un proceso que uno tiene que articular. Pero perdón, profe, eso no lo hace, es que precisamente eso es lo que pensaba que se hacía. Cuando uno en el switch configura, uno dice, mire, dele calidad de servicio a tal protocolo. Lo que pasa es que, exactamente, lo que pasa es que cuando... ¿No es el switch el que le cambia de pronto este service type? No, lo que se está haciendo allí, o sea, lo que se está haciendo es determinando, o sea, porque es que una cosa son los parámetros que uno configura en los dispositivos intermedios, y entre otras cosas, estos son paquetes. Y usted le dice a un switch, haga calidad en el servicio, él no tiene nada que ver con esto. Porque estos son paquetes, esto es de capa 3, esto es de capa
2. Ok. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso porque estas cosas las van a definir probablemente el manejo protocolar de algunas aplicaciones, la incidencia interpretativa que le den los enrutadores, porque de resto un switch no tiene nada que ver acá con eso. Un switch, por ejemplo, se puede preparar para que él sea muy eficiente con su matriz de conmutación, pero para manejar conceptos de capa de red, pues de pronto sí, pero si el switch es definido para que trabaje en la capa de red, y entonces si ya es definido para que trabaje en la capa de red, pues ya no es un switch, es un router. Ok, pero entonces cambiándolo, ¿el router sí haría eso o tampoco lo hace? O No, sea, el tampoco router, claro, cambiaría. el router te interpreta qué condiciones están definidas sobre la parte de priorización de cosas. Lo que pasa es que yo sí le puedo decir a un router, mira, si te llegan paquetes de esta clase, entonces priorízalos. Márcamelos como funciones críticas y cosas de ese tipo. Correcto, pero entonces ahí el router le cambiaría el service type. ¿O esto simplemente viene desde el origen así, se acabó y para de contar? No, mira, hay cosas en las aplicaciones que, por ejemplo, cuando ya se construyen, vienen definidas con unos parámetros ya que no, pues es muy difícil cambiarlos. Por ejemplo, mecanismos que hagan testeo entre dispositivos que son protocolares para saber si ellos están activos, es difícil cambiar eso porque, primero que todo, no es que sea nada del otro mundo, pero pues el asunto es la interpretación. Por ejemplo, supongamos, yo tengo un protocolo que se está encargando de velar por la presencia de un dispositivo con respecto a otro. Se están mandando constantemente replicaciones de señales para saber si están activos o no. Entonces, supongamos que yo digo, no, hágalo cada 5 segundos. Pero si llega otra cosa y dice, no, hágalo cada minuto. Y otra cosa llega y dice, no, hágalo cada hora. El cuento es, ¿qué sentido tiene hacer eso así? ¿Y cuál es el riesgo que se debe tomar? ¿Ya? Esas cosas sí son importantes de tenerlas claras. Porque el cuento del protocolo IP no es que es un protocolo para manejar direcciones IP. O sea, esto es mucho más amplio. IP tiene un mundo que de pronto se podría aprovechar mucho más, sobre todo en la parte de implementación de servicios. Bueno, luego pues de estas cosas está la longitud total, que supuestamente se mide, en este caso, como ese valor binario de conteo de información que lo componen el header y la parte de los datos. Está, por ejemplo, el campo de identificación, que obviamente se usa para realmente desarrollar procesos de reensamble cuando se está entregando información. Las banderas, pues controlan una cosa que llama la fragmentación, porque es que los paquetes se pueden fragmentar a unidades un poco más pequeñas. Si, por ejemplo, nosotros, digamos, y definimos que en ese sentido hay necesidad de manejar fragmentos, entonces hay posibilidades de advertir que un paquete no se fragmenta, o de pronto, o sí se puede advertir que sí se fragmenta. Y obviamente, pues en este caso también se puede marcar un paquete sabiendo que es un fragmento y sabiendo también en ese caso, sí, para avisarle al dispositivo de que es el último fragmento. Porque eso puede suceder con este tipo de cosas, ¿no? En este caso. Hay una cosa que se llama el fragment offset. Eso que está acá, mírenlo acá, se usa para ensamblar los fragmentos de los datagramas medidos en octetos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paquete que tiene una cierta longitud, este tiene una longitud de 1300, en este caso, y este paquete con esta longitud se fragmentó en 3 paquetes, dos de 532, ¿cierto? Y uno de 236. Ahí tienen ustedes, en este caso, pues este tipo de cosas. Entonces, dense cuenta que pues obviamente ese tipo de cosas muestran que tanto las direcciones, por ejemplo, origen como destino, de los paquetes que están ahí, en este caso, ¿sí? Pues tienen una cierta referencia, ¿sí? Y obviamente pues dense cuenta de que la parte de fragmentación está bien definida. Aquí, por ejemplo, está el 001, y aquí debe estar escrito el 000.
¿ya? Que esto se refiere a esto que está acá. ¿Está claro? Bueno, el time to live, mucha gente piensa que es una marca horaria. No. El time to live más bien se refiere, porque tiene más o menos, en este caso 8 bits, se refiere al número de saltos que un paquete puede recorrer. O sea, la gente piensa que un enrutador, entre más saltos haga, mejor, peor, o mejor. El asunto es que si miramos las cosas objetivamente y de forma geográfica, ¿cuántos saltos debe de dar algo para recorrer todo el planeta Tierra alrededor? ¿Cuántos saltos tendría que dar? Una pregunta para todos. ¿Cuántos saltos hay que dar a partir de una referencia de estas, el TTL, para cubrir todo el planeta Tierra? ¿Qué piensan ustedes? No, pues, profe, tendrían que ser muchas. Si uno nada más desde buscar 3. Con 3 saltos le damos la vuelta a la Tierra. Pero ¿cómo así? Si uno, por ejemplo, de su casa, el equipo de la casa, va al enrutador del proveedor. De allí va al enrutador que está allá del ISP. No, ¿Pero dónde están los 3? a ver, es que ahí donde, pues lo que pasa es que usted cuenta eso, ¿no? Pero con 3 saltos le da la vuelta a la Tierra. Mejor dicho, miremoslo también de esta manera, con este contexto. ¿Con cuántos satélites cubrimos la Tierra completamente? ¿Y bajo qué ubicación a niveles de altura? Entonces, con eso cubrimos toda la Tierra. O sea, fíjate que, es más, pues te voy a contar una cosa. ¿Cuántos bits, hablemos sobre algo real, como supuestamente esto no nos da una marca horaria, sí nos da a nosotros una cantidad de saltos? ¿Cuántos posibles saltos se pueden marcar con este campo? ¿Cómo así? Pues, ¿cuántos posibles saltos se pueden marcar en este campo? Una cantidad de 2 a la 8 saltos, eso da 256 saltos. Imagínese usted un paquete pues dando 256 saltos para poder llegar de un sitio a otro. Bueno, eso es un paquete. ¿Qué pasa si yo le digo hay millones de paquetes? Esa es la realidad, ¿no? Nosotros no estamos hablando de un paquetico, estamos hablando de millones de paquetes. Bueno, el otro campo que está acá es el protocolo, el campo protocol, que es enmarca o define cuál es el protocolo de capa superior. Pero ojo con lo que voy a mencionar acá, porque es que el protocolo de capa superior más bien está asociado al concepto de la capa que supuestamente sirve a algún nivel de aplicación. Entonces, por ejemplo, acá están los números de los protocolos asociados a Internet y asignados con números de puerto. Entonces, por ejemplo, ahí está todo lo que supuestamente es reconocible a nivel de redes y a nivel de servicios. ¿Ya? Bueno, luego viene la dirección IP origen, la dirección IP destino, en este caso, el campo de opciones, que es un campo que tiene una especie de, como de longitud, puntualmente, el campo de opciones, ¿cierto? Que pues tiene una longitud especial, de más o menos de unos determinados campos. El campo de opciones supuestamente admite, digamos, la posibilidad de disponer esquemas de seguridad, y obviamente pues esto pues es atractivo. Ese campo de opciones puede implementar algunas cosas que de pronto, por ejemplo, en otros tipos de mecanismos no se puedan barrer. De pronto el protocolo IP por ese lado sí salió muy fuerte. Lo que pasa es que ahorita van a ver la otra cara de la moneda. Bueno, luego viene un campo padding,
que es un campo de relleno que va a garantizar que una cabecera sea múltiplo de 32 ceros. Y finalmente viene el campo de datos, que contiene información de la capa superior, ¿cierto? Y esa longitud de capa superior puede ser un campo variable de máximo hasta 64 campos. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? ¿Una? No, profe, no. Bueno, entonces sigamos acá. O sea, como quien dice, ya todo explicadito esto. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ¿cómo podemos ver nosotros las interacciones de un paquete? Para poder ver las interacciones de un paquete, pues uno puede utilizar software que se encargue de revisar el intercambio protocolar que se hace en la capa de red y en la capa de transporte. Entonces, eso se puede hacer a través de un concepto de software que nosotros aquí le decimos sniffer. Un sniffer pues no es otra cosa que un software que es capaz de revisar en modo promiscuo cómo interacciona un dispositivo a nivel de la capa de red y a nivel de otras cosas. Porque él puede hacer un recorrido de mucha información. ¿Está claro? Profe, perdón, ¿a qué se refiere modo promiscuo? ¿Y qué otros modos hay? Se lo voy a explicar de una forma muy coloquial. Hoy en día la gente es muy promiscua, no le vale. O sea, hay alguien que se mete con el perro, con el gato, con el pollo, con todo. O sea, modo promiscuo es que él se abre a posibilidades y ensaya al dispositivo que está aportando el proceso del sniffer para que él se pegue de cualquier parte. Él no, o sea, realmente es para evitar todos esos niveles de restricciones que existen a nivel protocolar para que uno no escuche información. Entonces, abrir el modo promiscuo para un dispositivo de esto es como considerar que él tenga ciertas ventajas y disposiciones con respecto a ciertas cosas que en la misma red pues no se deben de ver, pero él sí las ve. O sea, es como darle la manzana del árbol, del fruto del árbol prohibido a alguien para que vea de todo. Esa es la idea. Porque es que la idea es que un sniffer es un visor de cosas de red y sobre todo de transacciones. Y no le escapas nada, le cuento. Nada es nada. ¿Está claro? Sí, ¿y qué otro modo hay? No, porque resulta que si usted, explícale una cosa. Si yo le digo a usted, supóngase que yo le digo a usted, venga, métase a este cuarto que aquí le voy a enseñar todo lo que a usted le agrade, pero yo llego y le apago la luz, lo encierro, lo dejo en la oscuridad. Entonces, o sea, el modo promiscuo sirve es para eso, para que supuestamente usted pueda, o sea, es como llegar y decir, vaya y se para en la puerta de tal sitio y comience a mirar todo el que entra y todo el que sale, y regístrelo. Eso es un sniffer. La filosofía del sniffer es revisar y ver todo lo que sucede a nivel de interacciones. Pues obviamente usted no va a montar un sniffer para que la gente, los sniffers precisamente se montan para comprobar huecos de seguridad, qué protocolos están abiertos, qué cosas están activas, qué se puede dejar allí abierto. Para eso es un sniffer. ¿Está claro? Bueno, pero es que lo que pasa es que en la parte de las redes, pues eso ya es una cosa que tiene que ver con conceptos de seguridad. Bueno, ya acá, pues vamos a pasar a otro tema y vamos a comenzar a hablar de las limitaciones que ha comenzado a surgir desde el año 94, 92, con el IPv4. Del año 92 para acá han pasado, ¿cuántos años? 29 años. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que muchos de ustedes no habían nacido. En el año 92, pues había un estudiante que estaba apenas entrando a estudiar electrónica
y telecomunicaciones y comenzó a conocer ese mundo. Entonces, resulta que ya para entonces uno ya sabía que esta vaina estaba agotando. Ya estaba cantado. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues comenzar a entender que había muchas estructuras de protocolos que había que comenzar a asumir, por ejemplo, para que IPv4 siguiera viviendo, porque es que ya existía IPv6. Yo vine a conocer IPv6 en el año de 1994, cuando de pronto por ahí nos pusieron un trabajo en una estructura de la carrera que llamaba énfasis. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que IP ya estaba recibiendo en ese entonces un concepto de agotamiento de direcciones. Lo que pasa es que el mundo manejaba IP por cuenta de un mal uso del direccionamiento, porque todo se supone que se manejaba a nivel de modo clase, con clase o classful. Entonces, cuando comienzan a darse estas situaciones, pues en ese caso tocó comenzar a volverlo todo a modo sin clase. Cuando uno habla del mundo classful o el modo con clase, habla de que las situaciones de las redes, pues usted dice, por ejemplo, que todas las redes son contiguas, muy ordenadas, no hay necesidad de relacionar puntualmente el prefijo de la red, la estructura de la máscara, porque pues todas las redes son iguales. Pues le parece eso. Pero resulta que eso involucró que existieran procesos y cosas que derrochaban mucho direccionamiento IP. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para que ese tipo de cosas fueran más eficientes? Pues en este caso se partió del hecho de que había que usar una cosa que se llama disque PLSM. Vamos a revisar un poquito esa parte por acá por fuera de la... Acá, quitemos esto. Pues dice que había una cosa que se llama BLSM. Entonces, ¿el BLSM qué era? Pues el BLSM era realmente un concepto que hacía que el mundo classless dejara de existir, se volviera dejara de existir y se volviera classless, sin clase. Pues ahora sí importaba el hecho de que todo el mundo dijera cómo está organizada una red. Y se consideraba de que si usted me estaba hablando en red y era classless y yo classless, usted me tenía que decir a mí cómo estaba estructurada su red y yo también. Esto no pasa en el mundo classless. También salió en ese orden de ideas un concepto que se llamaba CIDR. El concepto de CIDR pues también se implementó precisamente para darle un poco más de vida y un poco más de gestión a lo que era IPv4. Fuera de eso, pues también se sacó otro concepto que se llamaba disque NAT. Entonces el NAT supuestamente era la traducción de direcciones, era esclarecer y definir puntualmente otra cosa adicional, de que había un mundo de intranet y un mundo de extranet o de internet. O sea, en otras palabras, se le dio sentido a algo que posiblemente vamos a tener que definir ahora, que se llamaba el direccionamiento privado y el direccionamiento público. Para eso se tuvo que haber escrito un RFC que es el 1918. Entonces el RFC 1918 determina que en los rangos de direccionamiento de IPv4 existen unas redes que se denominan privadas, que son para direccionamiento de intranet nada más, y no son ruteables hacia internet. Pero entonces todo el mundo se preguntaba, bueno, entonces ¿cómo hacemos con redes de intranet que necesitan salir en internet? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues listo, aplique BLSM, use CIDR, pero sobre todo haga traducciones de direcciones privadas a públicas y de públicas a privadas, usando una cosa que se llamaba NAT. Se resolvió el problema. Ahora, hoy por hoy, existe otra alternativa, porque es que supuestamente es que ya salió IPv6 y que ya resuelve todos los direccionamientos, pero ¿qué pasó con la plática que estaba guardada y representada en recursos a nivel mundial con la consideración de, pues hombre, yo tengo plata metida en lo que es la implementación de IPv4, entonces ya me paso IPv6, entonces ¿qué pasó con lo que tenía representado en eso? Migre
¿Cómo así? ¿Por qué tengo que migrar? Porque es que usted ya no tiene para dónde más echar, porque es que no hay más espacio de direcciones. Porque es que hay mucha gente hoy en día, por ejemplo, hoy en día una sola persona puede portar N direcciones IPs. Y no se da cuenta. Para todo el mundo eso es transparente. ¿Qué hay que hacer hoy en día? Pues decirle al niño Dios que nos traiga una dirección IP para tener la propia. Eso sería lo mejor que puede hacer cada persona actualmente. Que interactúen con el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama, es nueva, IPv4 Plus. Esto está apenas saliendo. Por acá está. De hecho, pues, me gustaría hablarlo en una conferencia, meterme en el detalle, porque pues, esto ya tiene 6 drafts. Este es el draft número 6 de IPv4 Plus. O sea, ya está IPv6, pero está IPv4 Plus. ¿Qué es IPv4 Plus? Pues es una especificación de extensión del protocolo IPv4, que ha sido muy exitosa, que es simple, como dice acá, y elegante. Le da, de hecho, continuación y expansión a IPv4 cuando es necesario. O sea, los sistemas que están acá existentes y los dispositivos únicamente requieren hacer un upgrade de software para soportar IPv4, un upgrade. O sea, hay que modificar algo. O sea, no es que, por ejemplo, yo tenga un sistema de IPv4 y en el mismo sistema el soporte IPv6. O sea, tengo que hacer un pequeño cambiecito a esto para que me siga aguantando otro poquito más. Entonces, en este caso, esa situación, pues obviamente, ya esto está todavía en estatus de draft, pero esto probablemente va a ser el boom el día de mañana. Nosotros no es que estemos perdiendo el tiempo, sino que tenemos que ajustarnos a las nuevas reglas de direccionamiento. IPv4 es como llegar y determinar para todo el hecho de que se tenga que definir una puerta por donde tenga que estar pasando. Entonces, en otras palabras, sabíamos que el protocolo IPv4 eso era un protocolo jerarquizado. Le estamos metiendo más jerarquía. Entonces, esa puerta que está acá es la que estamos definiendo. ¿Cómo se está estructurando esa puerta? Pues obviamente la introducción de esto es que yo tengo una dirección de IPv4 que tiene que ser 100% compatible con el resto de sistemas de IPv4. Pero mi extensión con la famosa puerta es la de considerar que IPv4 Plus le voy a montar la puerta más lo que determina el protocolo IPv4. ¿De qué tamaño es la puerta? Esperemos. Entonces, obviamente, el tamaño de esa puerta puede variar desde, como dicen acá, pues una dirección IP actualmente en versión 4 es de 32 bits. Yo la puedo hacer crecer hasta 48 bits o a 64 bits. Entonces, el poder de direccionamiento es mucho mayor. Y uno preserva el direccionamiento de IPv4, no lo pierde. Antes lo extiende y da la posibilidad de tener muchísimo más. Entonces, pues la gente que dice que está IPv6, ya le dije, no, pues, qué chévere, porque es que tenemos ya la posibilidad, no de, ojo con esto, ya tenemos la extensión de IPv4 y el mismo IPv6. Pues o sea que sería como generar una convivencia, porque es que lo que veo aquí ese IPv4 es como, ese IPv4 Plus, es como coger y adicionarle unos objetos ahí de más al IPv4. Con eso es como generar Más o una menos, compatibilidad. sí, no, Generar una compatibilidad, una convivencia conjunta entre el IPv6 y el IPv4. no realmente eso, porque es que entender que es como llegar y decir, es como yo hablarte vos en inglés y vos me entendés. Perdón, es como si vos me hablaras en español, pero yo te contesto en inglés. Sí, por eso, pero es que lo que veo es que ese IPv4 Plus lo que hace es como generar algo La idea similar. no, espérate un momentico, la idea no va a ir hasta allá. La idea no es coger y decir que es que va a interoperar con IPv6. No, o sea, IPv6 es otro protocolo. Lo que pasa es que la estructura de denominación de IPv6 está basada en extetos. Es que todavía no lo hemos visto, pero la estructura de denominación está basada en extetos. Extetos de 16 bits. En cambio, la estructura de denominación de IPv4 en la versión que venga es octetos. Entonces, lo que sí podríamos hacer
sería de pronto buscar un punto protocolar donde se resuelva una dirección de IPv4 a IPv6 y de IPv6 a IPv4, o una de IPv4 Plus a IPv6. O haya un networking entre ambas cosas más fácil. Entonces, supuestamente lo que se va a asociar al protocolo IPv4 son unos códigos. De hecho, los códigos son, por ejemplo, así. ¿Ya? Esos códigos ya de hecho están asignados en la tierra. Mire, ese es el paquete, el header, es el mismo de IPv4, no ha cambiado. Acá es donde se van a hacer la extensión de las etiquetas, si pueden ver en ese caso, porque es que el campo de opciones supuestamente permite, y las estructuras de él lo permiten hacer, ¿ya? Por ejemplo, el IHL que está acá, se va a usar para eso. ¿Sí? Entonces, si el IHL dice que él tiene 6, significa que le está aportando IPv4. O sea, de todas maneras yo te tengo que decir, te voy a hablar en IPv4 Plus, te voy a hablar en IPv6, te voy a hablar en IPv4, normal. Entonces, acá están los prefijos de asignación, que esto ya se hizo. A Colombia, ¿cuál le toca? Habla, por aquí está. 1.48. Sí, señor. ¿Quedó claro? Entonces, cualquier cosa que venga para Colombia tiene que estar dirigido con esto. La parte de servicios, pues por ejemplo, vos vas a hablar de telefonía IP, es este. Televisión IP, es este. ¿Ya? Bueno, y van a haber cosas que supuestamente se van a tener que mejorar. Pero esta era una de las posibilidades que da. Entonces, por eso era que nombraba esta situación aquí, ¿no? Porque es que si se agotó IP frescos, que es que tenemos que sacar cosas de donde podemos supuestamente manejar. Ahora, lo que pasa es que hay que entender un poquito más sobre lo que se está haciendo con IP. ¿Qué pasa con IP? IP supuestamente, pues, esto le da mucho más vida. Ya, por ejemplo, muchos decíamos, no, ¿qué vamos a hacer si IP se acabó? Se agotó. Ya pasemos IPv6, y es que tenemos que pasar IPv6. De hecho, el universo que tiene IPv6 permite montar redes diferenciadas de IPv4. Lo que pasa es que si mantenemos el esquema de IPv4 Plus, entonces le damos más vía a IPv4 y todavía mantenemos. Lo que pasa es que les voy a contar. Yo lo voy a decir de esta manera, posiblemente yo ya no esté vivo, pero a la vuelta de 20 o de 30 años, probablemente si no hubiéramos sacado IPv4 y hubiéramos tenido que usar IPv6, ya hubiéramos tenido que haber sacado un IPv7 o un IPv8. Entonces, lo que va a permitir realmente toda esta posibilidad, esta particularidad, es la hacer expansión de las tablas de routing de los dispositivos que manejan el Internet. ¿Por qué con cuántos saltos se le da una vuelta a la Tierra? Es que no estamos hablando de los enrutadorcitos de la casa, estamos hablando de los enrutadores que realmente sostienen ese concepto de Internet que existe en el mundo, que lo conecta, lo que le da vida realmente a lo que es el Internet. Internet es un cúmulo de redes diseminado por todo lado que ofrece servicios. Y que, pues obviamente, el que puede paga por ellos y saca provecho de ellos. Es que en Internet vive mucha gente, de hecho vivimos todos. Ahora, uno de los principales problemas que hemos tenido con IPv4, que digamos que lo resolvió IPv6, fue el concepto de la conectividad extremo a extremo. Porque es que, ¿cuál fue el problema que yo mencioné ahorita para poder arreglar las cosas? Es que hubo que determinar un ambiente privado para pasar a un ambiente público. O sea, la conectividad no era extremo a extremo, era tramo a tramo. El modelo de comunicación no es extremo a extremo. El modelo de comunicación de IPv6 sí es extremo a extremo. Entonces, todo este tipo de cositas como que toca comenzar a revisar. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa asociado al protocolo IP, desde ese punto de vista, que de pronto la gente no lo ha mirado, en este caso, por un segundito, y obviamente el concepto que hay que revisar allí es muy simple, lo voy a escribir acá, se llama IPsec.
es la seguridad. ¿Ya? O sea, usted maneje su red con seguridad, maneje lo que quiera. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Paramos aquí 15 minutos o seguimos? Pues por mí paremos un momento, no sé los demás. ¿Demasiada información? Profe, estamos recargados. ¿Paro? Un Hombre, ratito. Chiquitico, profe. Entonces continuamos en este caso con esta parte. Vamos a hablar ahorita de IPv6. Entonces, ¿realmente qué es IPv6? Pues vamos a definir eso, porque es que IPv6 no es la extensión de IPv4, para nada. La gente pensará que es que, no es que vamos a hacer un upgrade. Es otro protocolo. Es como hablar de inglés y español. Pues que de pronto de inglés pueden decir que inglés británico, inglés americano, inglés. ¿Usted quiere hablar IPv4 y IPv6? Monte los dos protocolos. Entonces, pero bueno, eso es otro paseo del que vamos a hablar después. Ahorita nos vamos a preocupar por definir a IPv6. IPv6 realmente, pues, estructuralmente entrega más direcciones, más espacios de direcciones. Pues nada más entendamos que, pues, desde ese punto de vista, con todas estas cosas nos va a permitir mejor manejo de paquetes, nos va, sobre todo, dar la idea de que sí tenemos un modelo de comunicaciones extremo a extremo. Entonces, elimina el concepto del NAT. Y, aunque pues es una cosa que todo el mundo la vende de esa manera, aunque no es tan cierto, pues sí se puede hablar de que asociado a IPv6 sí ya viene integrada la seguridad, pero es que no es que ya de por sí es seguro, no, sí toca implementar seguridad, pero el esquema es como mucho más apto para manejar seguridad. O sea, la diferencia más crasa de todo esto es la estructura, como está definido. IPv4 nativamente tiene 32 bits. IPv6 nativamente tiene 128 bits. Lo que han hecho ahorita con IPv4 Plus es asociarle más bits para supuestamente pues darle más posibilidades de manejo IPv4 con el famoso DUR. Pero si hacemos comparaciones nativas, IPv4 tiene 128 bits. Que hablemos de 128 bits. Lo que pasa es que, a ver, yo también las cosas lo puedo decir ya. Cuando se estaba hablando de la existencia de tantas direcciones de IPv4, pues la gente decía, ay no, hay tantas direcciones de IPv4 como granos de arena en una playa. Y se acabó. Lo mismo puedo decir yo ahorita de mi IPv6. Pues yo por eso digo en ese caso, bueno, si salió IPv4 es porque a lo mejor en 20 o 30 años, posiblemente sí podemos seguir todavía estar usando IPv6. Es que no sabemos qué vaya a pasar con la cantidad de personas que hay en este momento consumiendo servicios en el mundo. Hay gente que debió haber nacido y no entendió que había IPv4, había IPv6. Y esa es la realidad. ¿Ya? Bueno. Hablemos supuestamente de la comparativa que hay por encabezados a nivel de IPv4 y IPv6. Pues la comparativa es bastante grande. Aquí tienen ustedes enfrente lo que es el paquete de IPv4 y lo que es el paquete de IPv6. Si notan un poco, hay campos de IPv6 que se mantuvieron como los de IPv4, nombrados sí, pero estructuralmente muy definidos de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, el campo de versión se mantuvo igual, obvio. Pero hubo campos que se mantuvieron de uno al otro a nivel de funcionalidades, pero cambiaron también de nombre. Y hay otros campos nuevos. Pero en este caso, por ejemplo, el identificador de flujo es un nuevo campo de IPv6, que no tiene IPv4. Y el resto, pues han sido cosas que se han sencillamente manejado. Ahora, si ustedes me preguntan a mí qué tipo de header es más efectivo, mucho más simple, pues el de IPv6. Porque es que tiene mucho que programarle a IPv4.
Ahí lo tienen ustedes enfrente. Entonces, lo que está pasando con IPv6, pues ya vimos nosotros qué pasaba con IPv4. Pues IPv6 presta la posibilidad de nosotros tener en ese orden de ideas en 128 bits. Con la misma estructura de IPv de 32, o sea, de flujos de 32 bits, ¿sí? Las mismas vainas, o sea, nosotros tenemos ya, digamos que las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sistema ahora? Poder entender que me están hablando en IPv6 porque no es lo mismo que IPv4. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí vuelve y juega. Usted puede hacer sniffing, pero entonces ya el sniffing no es un... O sea, si usted hace sniffing de IPv4, pues no ve nada de lo que pasa en IPv6. Si usted hace sniffing de IPv6, pues no ve nada de lo que pasa en IPv4. Pero si usted tiene la posibilidad en modo promiscuo de revisar qué sucede a nivel de IPv4 y IPv6, pues chévere. Lo tiene todo. Entonces, en ese caso, digamos que una de las cosas importantes que tenemos que aclarar nosotros, sí, es la forma en cómo se va a trabajar a nivel de las redes. En este caso, aquí por ejemplo hablan de las tablas de enrutamiento de host. Esas son las tablas que tiene cada computador para supuestamente determinar qué hacen ellos en red. Ese comandito que está ahí, route les dice a ustedes cuáles son las rutas que tiene, por ejemplo, predefinidas un dispositivo, un computador local, para él enviar paquetes. Por ejemplo, en este momentico, él está trabajando con el protocolo IPv4. Es esta gráfica que está mostrando allí. Bueno, ahorita hablemos más bien de lo que hacen realmente los enrutadores y usando todo este tipo de cosas y asociando, digamos que ya finalmente lo que tiene que hacer es con los protocolos que se van a trabajar. Ahí tienen ustedes un dispositivo. Este dispositivo es un enrutador toma decisiones de capa 3 y él tiene conectadas, por un lado, una red remota que puede estar denotando el exterior, esto es internet, y esta red interna que está acá, ¿cierto? Donde él define un punto de asocio a la misma red que es el gateway, que tiene una interfaz denominada, que por ejemplo para este caso es la interfaz que pertenece a la red 192.168.10 con prefijo 24, pues obviamente, bueno, esto es el prefijo, ahorita hablamos de todas esas cosas, y obviamente pues este es el valor que se le asocia a la interfaz. A ese por ejemplo se le han asociado el punto 15 y a este punto 10. Entonces, supuestamente, pues esa es la estructura que básicamente tiene toda red. Dentro de las redes, pues estamos hablando precisamente de eso, ¿sí? Hay una cosa que se llama el gateway predeterminado. Entonces, los hosts que están manejándose dentro de una red tienen que determinar siempre una puerta de enlace para que supuestamente a través de esa puerta de enlace, como pueden apreciar, del interior puedan pasar al exterior. ¿Cuál es la puerta de enlace? Pues este punto que está acá. ¿Ya? Entonces, la dirección IP que se enmarque en esa interfaz la tienen que conocer todos los dispositivos que estén determinados para poder pasar desde una intranet a una extranet. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas comienzan a reflejarse dentro de la tabla de routing de un host, por una tabla de routing local. Es que una cosa es la tabla, a ver, aunque yo le puedo decir una cosa, a mí me interesa más la tabla de enrutamiento que tiene este dispositivo que la que tiene este, porque es que finalmente el que me conecta con el resto de redes es este. Para mí esto es sencillamente carga, que tiene una red nomás. Es como llegar y decir, bueno, este es mi espacio de pastoreo y estas son, por ejemplo, mis semovientes. Ustedes verán, péguense de ahí, trabajen, hagan algo, pero cuando tengan que irse tienen que pagar por aquí. Tengo que hacer internet working, trabajo entre redes. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, acá está mostrando es un ejemplo en el cual este dispositivo que está aquí, que pertenece a esta red que está acá, se está asociando con un dispositivo que está acá. Y no es nada más eso. Entonces, ¿qué ha pasado para este tipo de cosas? Pues él ha tenido que, desde su dirección IP, que es esta que está aquí, ¿sí? accede
a este punto que está acá, que es esta que está acá, para ir supuestamente a su destino. Ahora, eso él lo tiene presente, pero estas tablas de enrutamiento no son lo suficientemente robustas y fuertes como para mantener el concepto de cómo manejar los paquetes. Finalmente, el dispositivo que tiene la facilidad y la prestancia para ese tipo de cosas es este que está acá, no es otro. Entonces, eso nos lleva a nosotros a implementar pues muchas cosas, ¿sí? Las tablas de enrutamiento de host, pero de IPv6, pues sí, hombre, si nosotros estamos hablando de tablas de enrutamiento de host para IPv4, para IPv6 también están. Pero como repito, entonces como ya se ha visto en este caso, pues ya se ha dado la real importancia de lo que tiene una tabla de routing para un host a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6. En este momento entonces vamos a considerar detallar otra cantidad de cosas que en este caso, pues digamos que se relacionan con la forma en cómo los dispositivos de routing hacen reenvío de información. En ese orden de ideas, como podemos ver y apreciar, ¿sí? Aquí consideramos nosotros en este caso que un enrutador tiene dos redes asociadas y obviamente directamente conectadas. Cada uno de ellos presenta tres. Por ejemplo, el R1 presenta directamente conectada esta y esta. Y R2 presenta directamente conectada esta y esta, más esta que es la que comparte con R1. Entonces, en este caso, eso se tiene que reflejar acá. Vamos a montarlo puntualmente esto a nivel de una simulación y consideramos esa parte. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a montar estas redes y vamos a reflejar esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí vamos a montar ambos enrutadores. Lo vamos a montar aquí. Y lo vamos a montar acá. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, pues a estos dispositivos, pues los vamos a proveer de unas interfaces con las cuales ellos van a trabajar. Entonces vamos a montarle, por ejemplo, en este caso, esta interfaz aquí. Y vamos a colocar su respectivo cover, ¿cierto? Para este dispositivo. Entonces, pues vamos a replicarlo. Este que está acá, pues borrémoslo. Y obviamente, pues este dispositivo que está aquí va a ser el otro enrutador. ¿Qué más necesitamos para montar este tipo de redes? Pues vamos a montar un par de switches que ubiquen a cada cosa, ¿cierto? Y acá pues vamos a colocar exactamente lo mismo. Entonces acá este va a ser el switch 2 y este de acá va a ser el switch 3. Listo. Entonces faltan los hosts o los computadores que se asocian por cada lado. Uno es este, el otro es este, el otro es este que está acá y el otro es este que está acá. Entonces vamos a colocar las redes en este caso. Entonces primero vamos a anudar, a enlazar todo. Entonces estamos montando específicamente el proceso precisamente de conexión de un lado con el otro. Aquí tenemos esta parte, aquí tenemos el switch, en este caso que lo vamos a conectar desde el puerto gigabit al puerto gigabit. El otro switch también va a tener la especificación de eso mismo, desde su puerto gigabit a este puerto que está acá, para pues que tenga básicamente conexiones. Este computador pues va a venir aquí, este computador va a venir acá, ¿sí? Los switches ambos vienen de esta manera, de este a este y de este a este. Están interfazados. Entonces faltan los dos computadores del lado de acá. Un poquito dispendioso esto, pero no es nada del otro mundo. Ahí van. Entonces ya lo que vamos a ubicar son las redes. Pues en este caso tenemos la red para esta parte que es la que estamos mirando acá, esa que está aquí precisamente. Pues tomémosla aquí de una vez y la podemos replicar y escribir, ¿cierto? Con esto nos podemos ubicar rapidito, más rápido. Este número lo podemos copiar acá y de una vez replicamos el valor de la que está acá, mucho más rápido para montarlo. Son sencillamente copiar y pegar pues algunos valores
en este caso. Y este pues lo podemos replicar nosotros facilito, pegándolo del de acá. Esta es la otra red, pero esta es la red 11. El otro valor de la red que está acá, que vamos a replicar, pues aquí sencillo, es este que está acá, que es esta que está acá, ¿cierto? Entonces aquí pegamos el valor, este valor, y este mismo valor lo replicamos acá como 2. Listo. Entonces ya en este momento estamos viendo, vamos a, ahorita a aprovechar y dar la disposición de programar este dispositivo, en este caso, ¿sí? Entonces, en este dispositivo, en este caso, ¿sí? Dispone puntualmente, lo vamos a programar por este lado, le vamos a decir acá, la primera cosa es entrar en modo de configuración global, perdón, ¿sí? Aquí le decimos, primero pues coloquemos el nombre, hostname R1, ¿sí? Y vamos a configurar las 3 interfaces que él dispone. Entonces en este caso entramos por la interfaz serial, en este caso sería la 0, es la 0, es la 0, ¿cierto? Entonces acá le decimos IP address, ¿cierto? IP address, entonces asumimos que esta es la dirección que estamos colocando. Entonces aquí vamos a disponer esa parte y él sería la 225 con una máscara 255, 255, 252. Vamos a colocar un parámetro que se hace necesario allí, que es el parámetro de la referencia del enlace para poder que actúe, y encendemos administrativamente. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya tengo esa parte. Salgo de aquí y voy a entrar a la interfaz gigabit 0/0 en este caso. Entonces acá la cuestión es que la dirección IP es un poco diferente, ¿cierto? Aquí sería 192.168.10.1, ¿cierto? Y ahí básicamente tendríamos la interfaz ya conectada y aquí la encendemos administrativamente. Vamos hacia el otro lado, ¿cierto? Y consideramos de una vez el otro valor de interfaz, pero hay que recordar que este es el 11. En este momentico, y encendemos administrativamente. Listo. Entonces acá ya tenemos conformado este pedazo de acá. Vamos a guardar la configuración completa que hasta el momento tenemos. Y de una vez vamos especificando cómo podemos establecer tráfico de un lado para otro. Entonces, digamos que uno puede usar un concepto de enrutamiento definido de esta manera. Estas son rutas estáticas, esta es una ruta por defecto. Entonces, aquí vamos a colocar la 209.165.200.226. Listo, exit y salvamos. Ya tenemos por un lado una cosa. Y por el otro lado, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar las interfaces, entramos en el modo de configuración global, ¿cierto? Colocamos su nombre. Entonces aquí decimos R2. El otro era el R1. Pueden ver. Entramos en la interfaz serial 0, es la 0, es la 0. ¿Cierto? IP address 209.200, perdón, .165.200.226. Entonces, ¿qué máscara lleva? 255, 255, 255, 252. Y encendemos administrativamente. Entonces, ya está esta parte. Vamos a la siguiente interfaz, que es la Gigabit Interface Gigabit 00, Gigabit 0/0, ¿cierto? Entonces acá colocamos la dirección IP 10.1.1.1 con máscara 0 en este campo. Encendemos administrativamente.
y salimos de acá para conformar la otra, que es la 01. Y colocamos la dirección IP que nos corresponde, que es la 21. En este caso, y encendemos administrativamente. Voy a colocar de una vez el concepto de ruta por defecto que debe apuntar hacia el otro lado. Entonces sería IP route. Esto es para que funcionen las cosas, ¿cierto? Entonces sería, como es acá, ¿cuál es este número completo? Lo voy a pegar aquí, pero aquí sería el 225. Entonces voy a salvar aquí. Listo. Entonces, en este momentico, a mí me piden en este caso que, según esto, revise la tabla de routing determinada en R1. Entonces, acá en R1, pues entro acá y capturo ese comando, show IP route. ¿Qué es una tabla de routing? Una tabla de routing es una base de datos de conocimientos que supuestamente nos entrega o nos arroja lo que sabemos acerca de unas redes. En este momentico, pues obviamente nosotros no tenemos un protocolo de enrutamiento, pero tenemos las redes directamente conectadas con sus interfaces. Tenemos es una ruta por defecto. Aquí está definida. ¿Está claro? Bueno, entonces esa situación ya queda confirmada en este caso para esta topología. Entonces, ¿qué es lo que va a definirnos a nosotros una ruta, perdón, una tabla de enrutamiento? Pues una tabla de enrutamiento nos o sea, las entradas de la tabla de enrutamiento nos definen, en este caso, la forma en cómo las cosas están asociadas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ver estas dos, esta C y esta L, que es lo que está supuestamente acá. En este caso, nos determinan el punto como tal, la forma en cómo está asociada a la red. Por ejemplo, esta que es la 10.0, que es esta que está acá, está conectada directamente y asociada por la interfaz Gigabit 00, que es lo que nos identifica aquí este color amarillo, primero la asociación, y este es el punto de conexión. Entonces, él tiene la asociación en esa interfaz donde tiene y presenta una red asociada y un host directamente conectado. El resto de cosas que, por ejemplo, podemos apreciar, supongamos que nosotros estamos viendo más entradas. Supongamos que nosotros hubiéramos aprendido esta red del lado de acá por routing, por un routing dinámico, digámoslo de esa manera. En este caso, entonces, puntualmente, lo que sucede con esto, básicamente es que nos está diciendo que esta red, por ejemplo, que está acá, que no está directamente conectada a él, está aprendida a través de un proceso de enrutamiento que tiene una distancia administrativa de 90. ¿Ya? Estas distancias administrativas son las calificaciones de lo que es la certeza que tiene cada estructura de red, en ese orden de ideas. Esto que está acá es la forma en como la métrica para el protocolo de enrutamiento que con esta letra D se está determinando, que se llama IGRP, califica el valor de la ruta desde la cual viene la fuente de información. Y este punto que está aquí determina el punto de salto por donde supuestamente llegó la actualización. Y esto que está acá, el tiempo desde el cual se hizo la actualización, el tiempo transcurrido desde que se descubrió la red, y este valor que está acá es el punto por el cual, o la referencia por la cual pasó la actualización. Entonces, aquí entra. Entonces, en ese orden de ideas, todo esto son parámetros para hacer descripción de una tabla de enrutamiento como esta, en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros considerar? Pues nosotros esperamos considerar que, pues obviamente, por un lado, nosotros entendamos que hay unas redes directamente conectadas. Por ejemplo, en este caso, sí, aquí nosotros podemos encontrar que para este caso particular, que hay un protocolo de enrutamiento, nos entrega esta red y esta red aprendidas por acá, en donde supuestamente cada una de ellas entró por qué lado. Pues una de ellas vinieron por esta misma interfaz, ¿cierto? Y obviamente este fue el punto de salto que advirtió de la presencia precisamente de este enrutador 2 a esta interfaz que está acá, que es la local, que es la que está aquí definida, en este caso. Bueno, todas esas son consideraciones que supuestamente tiene cada máquina de esta. Esto es, por ejemplo, la forma de cómo uno va a conocer un enrutador. Cuando estamos hablando de enrutadores, por dentro de los enrutadores realmente son como máquinas de procesamiento de redes, o sea, son computadores orientados a control y gestión de red. Un enrutador no es otra cosa. Realmente uno puede extraer que un enrutador es como un computador. Y si miramos desde esa manera, pues un enrutador tiene CPU y sistema operativo.
Entonces, pero el sistema operativo y el CPU que supuestamente pueden cargar estos dispositivos está determinado o asociado puntualmente a la arquitectura y a las necesidades que esto puede considerar. Normalmente, pues los enrutadores no son, digamos que máquinas muy robustas, porque es que ellos están orientados es mucho a trabajo protocolar. No es realmente que de pronto tengan que tener excesivas gigas de RAM y capacidades de almacenamiento muy grandes. No. Desde ese punto de vista, aquí lo que es importante es que ellos definan una memoria de intercambio lo suficientemente grande para cargar una tabla de routing, que por lo general son textos planos, en este caso. ¿Cuáles son los tipos de memoria que de pronto tiene un enrutador? Volátiles apenas tiene una, que es la memoria RAM. El resto que tiene de memoria un enrutador, en este caso, es su memoria ROM, su memoria NVRAM y su memoria flash. Pues si miramos de esa manera, pues en un enrutador vamos a encontrar pues estos periféricos asociados. Pues tenemos lo normal que tiene un enrutador, que tiene una fuente de switching, tiene ventiladores, tiene sockets o habitáculos para interfaces, chips de memoria en este caso, ¿sí? Chip de control y los chips de control básicos y el procesador, supuestamente, con sus memorias caché asociadas. Entonces, el backplane de un enrutador, esto se llama backplane, pues nos determina a nosotros cuáles son las partes a las cuales uno dispone del mismo dispositivo. Por ejemplo, este es un 1941, es el mismo que tenemos acá conectado desde el punto de vista físico, ¿sí? Aquí podemos apreciar pues todas esas piezas. Pues, por ejemplo, ellos tienen 3 slots enumerados desde el 0 hasta el 2. En este momento tienen un par de interfaces gigabit y unos puertos adicionales por donde uno puede conectarse a través de conexión, otros tipos de conexiones, además de un par de puertos orientados a conexión, que son las consolas en este caso, ¿ya? Pues, de hecho, son las mismas cosas que están acá. ¿Cómo se le dice a estos slots? Los slots tipo HWIX, ¿ya? Porque son para introducir tarjetas tipo WAN, ¿sí? O de otra clase de tarjetas. Y también, obviamente, tiene slots para hacer expansión de memoria a través de tarjetas tipo flash, que convencionalmente las que uno monta en esto, pues no son de más de 4 GB, ¿ya? De hecho, una expansión en esto uno no le esperaría hacer sino máximo hasta 4 GB de memoria, en ese caso. ¿Cómo se conecta un enrutador? O sea, ¿con qué él hace redes? Pues el enrutador hace redes, en este caso, a través de sus interfaces. Él hace redes con estas y con estas dos. Con esto hace comunicación de datos entre un puerto de comunicación de un terminal de una consola y el dispositivo. Esto que está aquí no determina conexiones en red, pero esta interfaz y esta interfaz sí determina conexiones en red, en este caso. Entonces, ahora, mirándolo nuevamente, pues yo no le diría a esto básicamente interfaces seriales, yo diría interfaces tipo WAN. Seriales son todas, realmente. Y esas son interfaces tipo LAN, desde ese punto de vista. Porque es que realmente las comunicaciones que tenemos en todas las interfaces, en ese caso son todas tipo serial. O sea, llegaría a decir que obviamente la naturaleza de estas interfaces son seriales, pero no son tan rápidas como estas de acá. Pero estas son más interfaces para interconexión de mecanismos tipo WAN que estas de acá, que son interfaces tipo de interconexión para redes LAN. ¿Ya? En ese caso. Entonces, otra de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es que los dispositivos de capa 3 pues tienen su sistema operativo. El sistema operativo de ellos básicamente está operando en su memoria y en su base de datos de almacenamiento, en este caso, todo lo que el dispositivo puede abstraer y conocer en su tabla de routing, que es su base de datos de conocimiento. Todo enrutador tiene que tener una tabla de enrutamiento. Si un enrutador no tiene tabla de routing, no tiene nada, en este caso. De hecho, pues los IOs que tienen que montar algunos dispositivos puntualmente hablando, son básicamente en ese orden o los sistemas operativos deben de ser especializados. Por ejemplo, para el caso de los que estamos montando acá, nosotros tenemos la disposición en ellos de actualizar su IOS. Por ejemplo, acá yo puedo montar una licencia de seguridad.
sobre este dispositivo. Por ejemplo, en este caso, este dispositivo aquí me muestra que él es un enrutador que monta una memoria de IP base, una memoria, no una licencia. Entonces, yo lo voy a actualizar. Entonces, digamos que yo entro en modo de él. Es una disposición que tiene este dispositivo, ¿cierto? Entonces, ellos tienen unas consideraciones con las cuales uno puede, en este caso, llevarlo desde ese punto de vista a otros tipos de cosas. Yo le voy a aumentar la licencia. Él tiene y lo voy a hacer desde el boot. O sea, que él me cargue un nuevo sistema operativo, en este caso. Entonces, hay un C1900, ¿cierto? Que es el que él está montando, ¿sí? Él dispone de esa licencia acá. Es un Technology Package, ¿cierto? Security K9, que es la disposición que él tiene. Y obviamente, pues aquí lo que voy a hacer es activarlo. Entonces, en este caso, ¿sí? Voy a dar aquí un exit. Vamos a ver. Él tiene, yo tengo que aceptarla, ¿no? Entonces, supuestamente, pues aquí vamos a revisar lo que ha sucedido, ¿cierto? Se supone que yo ya tengo presente una licencia que no, pero no está activa. Acá está. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a guardar aquí este cambio y le voy a dar un reload. Entonces, con ese reload, yo ya me voy a dar cuenta a ver qué ha pasado. Entonces, en este caso, ¿sí? Voy a dar un show version de nuevo. Y aquí en este show version ya veo que la licencia está activa y está a modo de evaluación. Bueno, entonces, sigamos diciendo algunas cosas importantes dentro de esto. Pues obviamente, la preparación de archivos dentro de una máquina de estas, pues involucra la presencia del sistema operativo, otros archivos asociados al sistema, como por ejemplo pueden ser los archivos de gestión del mismo dispositivo, y ellos están guardados en la memoria flash. En la memoria NVRAM, lo que debe estar almacenado es la configuración de inicio. Todo esto, cuando se hace el arranque, ¿a dónde va? A la memoria RAM, en ese orden de ideas, y esto obviamente se aprecia por el concepto que se tiene que tener determinado por el manejo de las interfaces. Un proceso de arranque de un enrutador es muy similar al de un computador. Ellos siempre tienen que hacer POST. POST quiere decir Power on Self Test, en este caso. Y ellos en ese POST cargan su Bootstrap, que es el programa básico de arranque. Luego de que pronto esto se ha dado el comienzo de esta situación, pues ya se supone que la parte básica de los dispositivos arrancan con la flash, ¿sí? Y lo que está supuestamente guardado en la flash. Y en la flash ellos van y buscan una copia del sistema operativo, lo tienen que localizar. Si no lo encuentran, pues obviamente van y buscan otra fuente de activación para esto. Cuando esta parte y de localización del software del iOS se haya considerado, digamos, completa, pues se va y se busca un archivo de configuración válido. Entonces los archivos de configuración válidos son sacados de la NVRAM o de un servidor TFTP, por ejemplo, o una consola. Y allí es donde supuestamente esta cosa como que en ese sentido se considera. Por ejemplo, acá podemos ver todo este tipo de situaciones. Aquí nos va a decir en ese orden de ideas todo lo que se le ha colocado supuestamente al enrutador. Por ejemplo, acá, miren bien, show version. Son todas las cosas que están aquí señaladas, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues se le han hecho unos cambios un poquito diferentes. La plataforma es bueno, esto es la definición realmente de un switch. De un enrutador 1900, perdón. Entonces, eso está visto acá. La plataforma. Pero acá está, ¿cierto? En este caso, puntualmente, ¿sí? Tenemos la disposición de ver el Bootstrap de versión, ¿qué tipo de versión tiene? Él tiene un Bootstrap versión 15.1. Así como podemos ver acá. Sí, acá está. Que es muy similar. Pues, bueno, estamos revisando la misma máquina y la imagen del sistema operativo que se está cargando actualmente, que supuestamente es esta que está aquí, que está cargada desde la flash. ¿Ya? Y obviamente, pues tenemos lo que ha instalado a nivel del dispositivo. ¿Dónde se encuentra esa parte? Esa parte se encuentra acá. ¿Ya?
Entonces, digamos que ya con esto completo, pues avanzamos un poco más en la disposición de todas estas cosas. ¿Cómo se configura un dispositivo de estos? Pues obviamente en la vida real, un dispositivo de estos lo configura a partir de un concepto de una cosa que se llama consola. Entonces, ¿cómo se conecta un cable de consola? Uno lo conecta directamente desde una máquina de estas, una conexión serial, en este caso, a su puerto de consola. ¿Qué es lo que supuestamente se tiene que determinar o revisar? Pues eso a través de una terminal y unos parámetros específicos para revisar consolas nos permite acceder al dispositivo. Realmente esto es lo que debería hacerse. Hay dos formas de verla, la consola. Uno puede ver la consola vía conexión directa o desde ese punto de vista a través de TCP/IP. Siempre y cuando pues las cosas aquí se hayan considerado para esa situación. Porque pues obviamente esas disposiciones habría que en este caso tenerlas. Entonces, desde ese punto de vista, podemos considerar nosotros esa parte, cómo se detalla esa situación. Pues esa situación se detalla un poco diferente, ¿sí? En este caso, pues digamos que para poder hacer esa cosa de la consola, tendríamos que configurar algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, primero que coloquemos algunas disposiciones técnicas, ¿cierto? Entonces, y coloquemos los passwords. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, le colocamos a la BTY, ¿sí? Vamos a colocarle la línea line con 0, ¿cierto? Perdón. Con 0, exacto. Le decimos pass, Cisco otra vez, login, ¿cierto? Exit. Entonces aquí le decimos ena pass, ena secret pass, Cisco, ¿sí? Y guardamos. ¿Cómo puedo darme cuenta que esto se puede hacer? Entonces, entremos a la dirección IP, pero desde acá. Entonces ya nos tocaría configurar estos dispositivos. Este sería el 192.168.10.10 según el ejercicio. Y este sería el 192.168.10.1. En este dispositivo, perdón, creo que era inválida 192.168.10.1. Entonces acá colocaríamos los otros. Este sería el 192.168.11.10 y acá colocamos el 192.168.11.1. De este lado pues vamos a colocar lo mismo para dejar claro y completo el ejercicio. Entonces yo por ejemplo acá le coloco 10.1.1.10. En este caso la máscara es 255, 0, 10.1.1.1 y yo ya con esto pues tengo completo esta parte y acá pues como para evitar hacerlo más rápido, este sería el 2.1, perdón, este sería el 2.10, este sería la máscara 255, 255, 0 y este sería el 2.1. Entonces ya esto está listo. Entonces, ¿cómo puedo acceder desde acá vía TCP/IP y no por consola? Entonces, como esto ya está determinado, pues yo aquí le voy a decir un telnet a la 192.168.10.1. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues entrar y ya estoy en el enrutador. Como que escribí el password mal, vamos a ver. ¿Cuál es el password que escribimos nosotros? Sí, es ese. Pues nos toca cambiar el password acá. Pues acá sería entonces enable password secret.
secret, no, enable password, secret password, no, enable secret, entonces enable password, entonces aquí sería 7, Cisco. Entonces aquí la palabra es Cisco. Vamos a ver. Dice que la palabra está inválida. Bueno, así nomás. To write. Entonces, revisemos que esto no haya quedado con problemas. Show room. Por ejemplo, quitemos la palabra show room. Sí, tenemos que quitarla de arriba. Entonces, tenemos que quitar esta. No enable secret 5. Listo. Entonces ya con esto puedo acceder desde acá. Entonces aquí le puedo decir a él, ena. Listo, ahora sí tengo acceso. Entonces yo aquí estoy accediendo vía TCP/IP o vía consola, como puedo considerar, al mismo dispositivo. Entonces ya eso está, digamos que resuelto. Lo demás, pues en este caso sería colocarle más parámetros. Esto puede ser en ese orden de ideas una tarea que pues sencillamente sería seguir. De hecho, las cosas que se colocaron acá básicamente fueron estas, ¿sí? ¿Qué se hizo con esto al comienzo? Se le colocó un nombre, ¿ya? Como especificaciones de determinación. Y lo demás fue la programación de las interfaces que ya se han hecho a lo largo del ejercicio y a lo largo de la disposición de las cosas que acá estamos trabajando. ¿Ya? En ese orden de ideas. ¿Cómo se verifica que esto está obviamente asociado? Pues aquí sencillamente entraríamos al dispositivo, pues desde las interfaces puede ser, digamos que de aquí. Entonces, exit, show interface, show IP interface, show IP interface brief. Aquí está considerado y conectado todo. En este caso, que es lo que va mostrándose de acá. ¿Ya? Pues obviamente estas disposiciones que se hicieron acá fueron las conexiones que se adaptaron y se determinaron para la parte que tiene que ver con la tarjeta de red de los computadores. Entonces, con los computadores pues hay que tener muy claro algo, ¿no? Nosotros tuvimos muy en cuenta el punto del gateway, que es este, que es la interfaz que está asociada a cada red LAN. Todos los computadores tienen que tenerlo como referencia. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en red, que es esto que está aquí, entonces, pues puntualmente lo que hago es enviar paquetes de aquí a acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo estar considerando, en este caso, que hay conexión, ¿sí? De aquí a acá, ¿ya? Ahora, yo también puedo considerar, pues obviamente, digamos que otro computador más, para que supuestamente haga interconexiones locales. O sea, esto sería una interconexión local. El hecho de que yo considerara este computador, vamos a modificar un poco el direccionamiento IP, pongámosle aquí este parámetro, y obviamente aquí lo repliqué rápidamente, y esto que se va a mostrar acá, lo que mostré hace un momento fue la comunicación de LAN a LAN. Eso es comunicaciones interLAN, pero por el mismo router, ¿cierto? También podemos hacer lo mismo por acá. Digamos que este dispositivo es el PC5. Este dispositivo le vamos a modificar la dirección IP, pongámosle la 11. Y obviamente pues lo conectamos, ¿cierto? Ahí ya los tenemos en ese sentido. O sea, estos son interconexiones LAN-LAN, o sea, en la misma LAN. En este caso, ¿cómo se va a dar el asunto? El asunto se va a dar de la siguiente manera. Yo voy a mandar paquetes de acá a acá. Obviamente pues se conecta, y eso es lo que hizo fue esta conexión. Si voy a mandar paquetes de acá a acá, entonces va a pasar de esta red o esta interfaz
a esta red, eso se llama Internet Working. Entonces lo vamos a pasar de una vez. ¿Listo? Ahora, hay otro concepto de Internet Working, lo que pasa es que aquí ya debe haber routing. Cuando hay un enrutador, y yo puedo pasar de esta red a esta red siendo el mismo enrutador. Pero cuando ya se necesita pasar a otra red que no tiene conectada el enrutador, entonces directamente, entonces por ejemplo ahí es donde se requiere el routing. Entonces esto es lo que estamos precisamente colocando en evidencia. Entonces nosotros estamos pasando de acá a acá y de acá a acá. ¿Listo? Y obviamente pues todo tiene que funcionar aquí, ¿no? Todo tiene que funcionar. Estas son comunicaciones entre las redes LAN, o sea, pero ya obviamente eso se llama Internet Working. Y es lo que realmente, para lo que están dedicados los enrutadores, ¿cierto? En este caso. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros no es otra cosa que supuestamente considerar, es más, de hecho, yo podría acceder a este enrutador remotamente desde otra red, por ejemplo, vía TCP/IP, no lo tengo conectado directamente. Lo voy a hacer a través de estos comandos que mostré hace un rato. Voy a decirle aquí un telnet a la 209, voy a llamar otra interfaz, 209.165.200.225. Entonces aquí voy a entrar al enrutador R1. Aquí estoy entrando a él. ¿Listo? Y estoy entrando desde el PC2. Como pueden apreciar, o sea, entré desde aquí a acá. ¿Ya? Y estoy haciendo gestión remota, que es lo que de pronto en ese caso se me permite hacer. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tengo para mostrarles en ese orden de ideas. Entonces, más bien en ese sentido, pues vamos avanzando con este tipo de situaciones y mostrando ya pues otros tipos de contenidos. La verdad es que pues esto es para aprovecharlo. Es muy importante que tengan en cuenta lo que es la parte del direccionamiento y la simplificación que supuestamente va a existir entre lo que hemos mencionado de IPv4, IPv4 Plus e IPv6. Yo en este momento pues agradezco su atención y su interés. Muy amables por todo.